honor y es un privilegio estar aquí. Y no es una frase armada ni una frase que siempre se dice al principio, pero para mí la verdad es un privilegio estar aquí. Bueno, como dijo el pastor, soy argentino de nacimiento, en el país de los campeones. El problema ahora va a ser cuando tengamos que dentro de un mes enfrentarnos a España y Argentina. Voy a tener el corazón partido. Bueno, va a ser una ventaja, voy a poder festejar siempre. O sea, pero por la gracia del Señor, hace 4 años vinimos a España, nos dedicamos a las misiones con mi esposa y lo que hacemos es cuidado del obrero, cuidar al misionero. Y por eso estuvimos viajando a Senegal, después que nos acomodamos por un tiempo, estuvimos viajando a Senegal, estuvimos en Indonesia y gracias a Dios, hace unos 4 días regresamos de Jordania. Así que, y la verdad que es bueno dar gracias a Dios. Tenemos 3 hijos, uno ya casado con una sevillana, el segundo de novio con una sevillana, y ahí entendí, toma tu cruz y sígueme. Hermosas chicas. Y el más chico de 18, que todavía no tiene novia, según nos han contado, porque los padres en eso somos los últimos en enterarnos. Entonces, ¿y por qué doy gracias a Dios? Recién cuando cantábamos esa canción, Dios ha sido bueno, en mi vida es así. Yo a los 6 años tuve una enfermedad que se llama meningitis, que aprieta el cerebro y bueno, le dijeron a mis padres, tiene meningitis, vamos a ver el grado. Y cuando fueron a extraerme el líquido era transparente. Y dice, pero este chico se ha sanado. Y bueno, yo 6 años, todavía lo recuerdo. Y hace 25 años, lo que les voy a contar no es que en la Argentina andamos los tiros, bueno, por ahí un poco, pero me quisieron asaltar, me resistí, cosa que no le aconsejo a nadie, y me pegaron un tiro en la cabeza. Oh, sí, no, está todo bien, no, tranquilo. Me acomodó algunas ideas, pero bueno. Me pegó el tiro en la frente, salió la bala, no entró al cerebro, volvió a entrar por acá y salió por acá. Y no tocó nada, ni hueso, ni músculos, ni nada. Durante 8 años le pregunté al Señor con mi esposa, ¿por qué sigo vivo? 8 años. Recién a los 8 años el Señor me dio un pequeño anticipo. Y ahora cada vez que puedo visitar y conocer a hermanos, yo digo, ha sido bueno. Conocer esta tierra catalana y Barcelona, estoy enamorado de Barcelona. Y es nuestra tierra. La iglesia, la tierra catalana es hermosa. No me canso de venir. Así que Dios ha sido bueno. Y Dios es bueno con ustedes. Esta es mi experiencia. Pero ustedes, cada uno debe tener su propia experiencia. Pero no han venido a escuchar de mí. Quédense tranquilos, acá termino. ¿Qué estoy haciendo en esta hermosa Barcelona? Estamos trabajando para que la iglesia de Barcelona trabaje unida. Para que se cumpla el versículo es para que seamos uno, para que el mundo crea. Esa es la intención. No es hacer una linda actividad, también es hacer linda actividad, pero es una actividad unida para que todos trabajemos para un solo objetivo, que almas se entreguen a Cristo. Hay un video, yo sé que ustedes ya han visto un montón de videos, otro video más, pero dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Así que si podemos ver el video. ¿Por qué un festival? El Festival Conferencia es una nueva estrategia de comunicación que tiene como objetivo llegar con el mensaje de Jesucristo a toda una ciudad. Es la primera vez que veo algo así tan grande. Llama la atención, o sea, es fuera de lo común. Por muchos años no se va a volver a ver algo así.
Para la realización del festival se convoca a las iglesias locales que involucran a su gente en las distintas áreas de trabajo. Así se logra un mega evento donde todas las actividades son totalmente gratuitas. Se realizan campañas médicas, ayuda social, juegos y espectáculos para niños y un concierto del más alto nivel con artistas de todo el mundo. Para establecer el escenario principal, se eligen lugares céntricos y de fácil acceso, con el fin de aumentar el impacto social. Su equipo levantaba esta mañana el colosal escenario con una increíble estructura y un despliegue descomunal de recursos. ¿Cómo te enteraste de que estaba este espectáculo? Y hay carteles por todas partes. Multitudes de todas las edades y condiciones sociales se acercan a disfrutar de un ambiente festivo y distendido. Andrés Palau entrega un mensaje de aliento y esperanza, exponiendo sobre temas sociales que afectan al ser humano: la autoestima, la superación, la felicidad, la paz y el amor. He says to love your wife like I love the church. Él dice, ama a tu esposa como yo amo a la iglesia. He laid down his life for her. Él entregó su vida por And ella. I pray that that's how I'll live my life. Y yo oro para que así pueda vivir mi vida. Walk with God. Caminá con Dios And you tell everyone about Jesus. y contale a todos de Jesús. Como resultado de esta nueva estrategia para difundir el Evangelio, millares de personas en todo el mundo han hecho su decisión personal por Jesucristo. Trabajar en unidad y con un solo objetivo: predicar la palabra de Dios. Por distintas circunstancias, como dijo el pastor, el festival no se suspendió, se postergó hasta el 2027. Pero yo digo, el Señor sabe todas las cosas. Y el Señor sabe por qué se postergó para esa fecha. ¿Sí? Quiero, iglesia, que ustedes estén preparados, porque tienen un plus, un agregado por esto. Andrew y Wendy van a estar viniendo, así que las damas el 18 de junio tienen una actividad especial, así que las esperamos, se les van a ir dando los lugares, los horarios, pero reserven esa fecha. Los pastores y los líderes tienen una cita el día 19, viernes 19, así que también reserven esa fecha. Y los jóvenes tenemos una cita el día 20, donde se va a hacer una actividad exclusivamente para nosotros los jóvenes. ¿Se entiende, no? Bien. Dicho estas cosas, vamos a escuchar la voz de Dios. La verdad que es una responsabilidad cuando uno se para en este lugar, porque no es el mensaje que uno quiere darles, sino es el mensaje que Dios quiere darles de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Yo una vez, cuando llegamos a España, yo hasta que me acomodé, pasé una pequeña crisis. Y entonces fuimos a una iglesia. Y el pastor me estaba hablando a mí. Y yo le miraba a mi esposa y le decía, vos dijiste algo. No. 5 minutos. No, vos sí hablaste. ¿Con quién hablaste? No, es que Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Miren, hay una historia que es la que quiero que meditemos esta mañana. Y es la historia de José. Yo sé que es una iglesia muy estudiosa de la palabra de Dios, que sabe mucho. Y la historia de José la hemos visto y la hemos escuchado un montón de veces. Es una historia en la Biblia
que tenemos miles y miles de enseñanzas. La historia de José habla de un montón de cosas. Yo soy contable en Argentina y soy contable acá ahora, ya me he recibido aquí. Y la historia de José es como la enseñanza de la buena administración. Bueno, como contable mi parábola preferida es la de los talentos, pero bueno, dejémosla de eso a un lado. Pero la historia de José implica un montón de cosas. Implica una historia, una vida, una enseñanza. La historia de José empieza en Génesis capítulo 37. La historia, parte de la historia que queremos ver ahora, la historia de José empieza antes. Pero en Génesis 37 se empieza a describir una circunstancia de José que lo va a acompañar por muchos años. Y perdón por los de multimedia, no le pasé esto, pero voy a leer Génesis del 37, del 23 al 28. La historia de José era una historia muy linda. Los hermanos lo llamaban el soñador. ¿Por qué? Porque había tenido unos sueños y él, y medio los hermanos como que se enojaron. El padre se enojó. Era un sueño extraño, que nadie lo entendía hasta ese momento. José era el privilegiado de su padre. Lo mandaba a ver si sus hermanos estaban trabajando. Pónganse en la situación de los hermanos. Todos mandamos a trabajar, a cuidar las ovejitas, la cabrita. Y viene uno de nuestros hermanos a fiscalizar, a ver si nosotros estamos trabajando. Encima se cree que nosotros nos vamos a inclinar delante de él. No lo justifico, los hermanos. Pero hay que analizar todas las circunstancias. Y ahí va José a ver si sus hermanos estaban trabajando. Y dice, sucedió pues, Génesis 37, versículo 23, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron. Y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad. Y sus camellos traían aromas, bálsamos, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendamos a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Yo tengo una hermana que le llevo 9 años. José tenía unos hermanos que eran una maravilla. Primero lo querían matar. Después dijeron, seamos considerados con José, es nuestro hermano. No lo matemos, pero lo vendamos. De paso nos hacemos con unas moneditas de plata. Flor de hermano tenían, unos ejemplos de hermanos. Si alguno de ustedes está enojado con su hermano, lea esta historia y diga, mi hermano o mi hermana es una santa. Por ahí yo le envío a mi hermana y le digo, gracias hermana por no ser como los hermanos de José. José iba a empezar una etapa en su vida en que, como la vida misma va a tener momentos agradables, pero va a tener momentos desagradables. ¿Saben? No hay peor cosa para el ser humano que ser olvidado. No hay peor cosa que no ser reconocido. Ay, el pastor no me dijo lo bien que hice mi tarea. Siempre la culpa la tiene el pastor o la pastora.
Siempre la culpa la tiene el otro. José podría haber dicho, mi desgracia es por culpa de mis hermanos. José podría haber dicho, mía es la venganza. Y estoy espoleando la historia porque ustedes la saben. José podría haber dicho un montón de cosas y haber hecho un montón de cosas. Pero José sabía que la voluntad de Dios estaba por encima de lo que él quería. En Génesis 40, 14 dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo la misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de la casa. ¿A quién se lo dice? Al copero. ¿Cómo llegamos al copero del Faraón? José es vendido a un capitán egipcio, Potifar. Hay una palabrita maravillosa que dice que ellos veían que lo que José tocaba, ¿vieron que son una iglesia estudiosa? Muy bien. Prosperaba, crecía. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, este esclavo no es para que esté cortando el jardín. No es para que esté... No, lo voy a poner por encima de todos. Ahora apareció la esposa del jefe. ¿Y qué quiso? Quiso hacer algo que no debía. Y José la rechazó. Leí en lo que ustedes reparten en el boletín. Gracias. Se me escapó la palabra. Esos son los efectos del balazo. Espera, no. En el boletín. Que debemos, en este mundo convulsionado, este mundo donde el engaño y la infidelidad están a la vuelta de la esquina, donde tenemos desviaciones sexuales, donde nos enfrentamos a la mentira diariamente. José no estaba lejos y nosotros no estamos lejos de esas circunstancias. Pero José tomó una postura y dijo no. Ahora, la esposa de Potifar volvió a insistir. Y José dijo no. ¿Y qué hizo la esposa? Mintió. Como todo esposo, le escuchó a la esposa, escuchó la versión de José y dijo, yo le creo a mi esposa. ¿Le creo a mi esposa porque es mi esposa o por miedo? No sé, pero le creyó a la esposa. Y José, que empezaba a levantar cabeza, que empezaba a sentirse de nuevo útil, ¿a dónde va? A la cárcel. Otra vez. Empezamos de nuevo. Miren, en economía se dice que cada país tiene un ciclo económico. En Argentina era cada 7. Sumábamos y venía alguno y nos secuestraba todo nuestro dinero que estaba en los bancos. Empezábamos cada 7 años. Después vino uno que, pasaron los 7 años. Pero después vino otro que nos llevó al subsuelo de nuevo. El ciclo de la vida es así. Por eso la Biblia dice que hay tiempo para reír y tiempo para llorar. Pero la vida de José era un altibajo. O sea, iba del estar a cargo de todos los siervos. Perdón, yo no me fijé en la hora. El primero que se duerme, levante la mano, por favor. Estaba sobre todo, y de un día para el otro, de una hora para otro, terminó en la cárcel. ¿Por qué? Por obedecer a Dios. Pero los carceleros se dieron cuenta que José era como que los ordenaba a todos. Y lo pusieron sobre todos los presos.
Y ahí llegamos al copero. Viene el panadero y le dice, tuve un sueño. ¿Y cuál es tu sueño? No tengo buena noticia para ti. Pero viene el copero y le dice, buena noticia, pero hay una palabrita que es Dios me dijo. El copero es llamado y es llevado de nuevo al faraón, frente al faraón. ¿Y qué le dice José? Acuérdate de mí. Cuando estés delante del faraón, contale mi caso. Es una injusticia. Las cartas que yo le escribo no llegan al faraón, no sé por qué. ¿Y qué hace el copero? Llega y lo primero que le dice, faraón, en la cárcel hay un hombre. No. Le dice, no le dice nada. Se olvidó. Yo miro la historia de José y digo, vendido por sus hermanos, traicionado por sus hermanos, castigado por haber obedecido a Dios, olvidado por aquel que le había dado a quien le había dado la buena noticia. Yo no sé cuál es tu situación, tu situación y vuestra situación. Perdón, a veces hablo todavía como argentino, pero perdón. Vuestra situación. Yo no sé por lo que han pasado, están pasando, pero yo quiero que juntos, cuando meditamos sobre la palabra de Dios, encontremos cuál es la voluntad de Dios. ¿Saben? José no sabía cuál era el fin de la historia. Es muy fácil hablar con el diario del lunes. Si yo supiera que el lunes van a aumentar las acciones o van a bajar las acciones y compraría o vendería. Pero es muy fácil leer la historia y decir, pero José el final feliz. Sí, pero José no lo sabía. José fue olvidado por aquellos a quien él había confiado. Había pasado de ser el hijo privilegiado a ser vendido y terminar en la cárcel. Por eso la palabra de Dios cuando dice, ay de aquel que confía en el hombre. José dijo, esta es la oportunidad. Este buen hombre me va a salvar. No. Ahora viene la historia del faraón. Y el faraón tiene un sueño. Y a él, al copero, se le cruzó algo por la cabeza. ¿Sabe el faraón? Usted antes de llamarme, hubo alguien en la cárcel que me reveló el sueño. El faraón llamó a los sabios, llamó a todos. Nadie le pudo interpretar los sueños. Lo trae José y de vuelta José usa la misma palabra. Dios me dijo. Es muy fuerte eso, ¿no? Y el faraón lo nombra el segundo. Ahora, yo no quiero agregar nada a la Biblia. Pero pensemos un segundo. José era el segundo después del faraón. O sea, al único que no podía mandar, ¿a quién era? Al faraón. Pero el resto podía hacer lo que él quisiera. Díganme en lo más profundo de su corazón si ustedes no hubieran llamado a Potifar. Vení, Potifar, vení. Vení. ¿Te acordás de mí? Que sí. Tráele a tu esposa también que se va a acordar muy bien de mí. Pero José no hizo eso. José, ¿a qué se dedicó? A construir, a juntar. ¿Saben? Dice más lo que yo hago que lo que yo digo. Yo cuando era muy chico,
No crean que lo que digo es para decir lo que yo era, sino son experiencias, es la vida misma. Entonces éramos muy chicos y jugábamos con nuestros amigos de la calle, en la calle, al fútbol. En Argentina te tiran un papel y todos lo están pateando. Ahora no tanto, pero bueno, en un tiempo sí se podía. Y estábamos jugando y había en nuestra cuadra, había una señora que era no religiosa, ultra religiosa. Ultra religiosa. Pero guay que se nos cayera el fútbol, la pelota, lo que estuvimos jugando, en el patio de ella. El patio estaba al frente de la casa. La señora salía, yo creo que nos esperaba, yo creo que nos miraba, salía, nos pinchaba el fútbol y nos entregaba el fútbol. Y yo decía para mí adentro, esta señora tiene que confesar muchos pecados. ¿Por qué? Porque dicen más nuestros hechos que nuestros dichos. Y esa es la experiencia de José. José, ¿por qué era respetado? Por lo que hacía. Porque se había propuesto a cumplir el mandato que él tenía. Porque José había sido puesto en ese lugar no para sentirse orgulloso, sino para sentirse que estaba sirviendo a Dios. Esto nos refleja que la vida de José era una vida de oración. Era una vida de relación con Dios. Era una vida que sabía hablar con Dios. José tenía el poder, fue uno de los mejores los contables de nuestro ídolo, o sea, cómo administró. Porque supo administrar en las buenas y pudo administrar en las malas. José, cuando se les presentan sus hermanos, está bien, los hizo sufrir un poco, es cierto. No vamos a sacar eso del... Pero no se vengó de sus hermanos. Cuando él se junta con sus hermanos, ¿qué le dice? Tranquilos, muchachos, ustedes no me enviaron. El que me puso aquí es Dios. Y uno dice, wow, ¿qué pasó? Saben, cuando uno tiene una visión de lo que Dios quiere en su vida, yo no sé dónde Dios me va a llevar. Hoy yo no sé dónde Dios me va a proyectar. Nunca en mi mente se cruzó por mi cabeza estar en este continente. Nunca pensé que mis hijos se iban a casar con sevillanas. Los sevillanos creen que son el centro de España. Yo ni sabía. Yo le digo a mis nueras, yo no sabía que Sevilla existía. Se enojan, pero bueno, ¿qué va a hacer? Yo conocí a Barcelona, le digo, pero Sevilla. Y saben, cuando voy a Sevilla hay una torre que se llama la Torre del Oro. Ahí llevaron, y ahí están todos los de Sudamérica, sí, ahí estaba. Ahí estaba el oro que traían de América. Y entonces cuando pasamos, mi nuera me dice, ahí estaba el oro. Sí, bueno, pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿A dónde está ahora? No sé dónde está, pero ¿tengo que perdonar? ¿Tengo que decir, Señor, está bien? Entonces yo le digo a veces, me pasa que ustedes nos vendieron los espejitos porque nosotros éramos tan lindos que nos teníamos que ver. Pero bueno, eso... Pero ¿saben? En la vida es perdón. Yo tengo acceso al cielo, a la vida eterna, porque Cristo murió por mí. La oración modelo.
perdona nuestros pecados como nosotros también, y ahí yo quiero hacer una coma. Como nosotros también perdonamos. Uf. ¿Saben? La vida de José significó eso. No fue un acto que dijo, los voy a perdonar a mis hermanos. Fue un proceso, fue un crecimiento, fue un perdón constante. Y lo refleja en los versículos que hemos leído. ¿Saben? Hay veces que leemos el principio y el final. Con mi esposa no puedo ver series, porque ella siempre va adelante, porque empieza de atrás para adelante. O sea, ella quiere conocer el final. Yo cuando vengo y le digo, ¿cómo te fue? Bueno, me fue muy lindo. No, está bien. Contame el final y después contame todo el proceso. Bien. ¿Qué hacemos generalmente? Vemos el principio y vemos el final. Pero el proceso en el medio lo tenemos que pasar. ¿Cuántas veces nos han defraudado? ¿Cuántas veces nos han mentido? Yo quiero decirle que los políticos mienten acá, allá, en todos lados se cuecen habas. Pero ¿cuántas veces nos ha traicionado alguien en quien nosotros hemos confiado? Mire, yo ni lo quiero mirar al pastor. Pero ¿cuántos discípulos habrá hecho el pastor? Y después, me dicen, no diga nada. ¿Saben? Lo peor que nos puede pasar es la traición. Jesús le dice a Judas, por 30 monedas de plata has traicionado a tu maestro. Es el dolor más grande que puede existir en la persona, ser traicionado. Dicen las estadísticas que cuando hay una infidelidad en el matrimonio, lo que más duele es la traición. La traición, no, dirían de las puertas para afuera, no tiene perdón. Pero José fue traicionado, fue engañado. Y él supo perdonar. Ahora, ¿cuándo perdonó? ¿Cuando se encontró con sus hermanos? No, me encanta la historia de José, porque José fue paso a paso. Y ese es el versículo que leímos. Y dice, ¿cómo le puso a sus hijos? A su hijo mayor, el primero, le puso Manasés. ¿Por qué? Porque Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de mi familia, de mi padre. No es que se olvidó del padre, del hermano, y dijo, yo no tengo más familia. No. Se olvidó. ¿Saben? Lo peor de la traición es que no podemos olvidar. O sea, yo me levanto a la mañana o cuando voy a la peluquería y el doctor me dice, ¿qué te pasó? ¿Tuve una operación? No, me pegaron un balazo. ¿Eh? Lo tengo. Así es la traición. Te deja una marca que no puedes olvidar. Así es la mentira. Miren, los hermanos de José tuvieron que sostener una mentira por muchos años. Se levantaba toda la familia y ¿qué te pasa, papá? Extraño a José. ¿Se imaginan los hermanos? Que la traición trae mentira, mentira, mentira. Ahora, José supo olvidar esa traición. Supo perdonar. Y como dice él,
Y Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de mi familia, de mi padre. ¿Saben? Los hechos hablan más que los dichos. Día compartiendo con mi esposa estos versículos. Me dice, ¿vos te has dado cuenta algo? Dice, cuando José le dice a sus hermanos, traigan a mi padre. Y el padre viene, el faraón le dice, le vamos a dar una zona, le vamos a dar trabajo, le vamos a dar esto, le vamos a dar otro. ¿Sí? ¿Y? ¿Te has dado cuenta? Dice que José nunca habló mal de su padre y de sus hermanos. Porque si no, el faraón no hubiera actuado así. Uf, es cierto. Es que nuestros hechos hablan más que nuestros dichos. Ahora, ¿cómo le llama José a su segundo hijo? Efraín. ¿Qué significa? Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Díganme si no podemos cantar con orgullo, Dios ha sido bueno. Que la fidelidad de Dios nos sigue acompañando a pesar de nuestros defectos. Y acá quiero dividir dos caminos. Primero, si nunca has recibido a Cristo, a Jesucristo como tu único Salvador, quiero decirte que es lo mejor que puedes hacer. No hay nada por casualidad. No te levantaste esta mañana y dijiste, voy a la iglesia, no tengo nada que hacer. No, y si no voy, después me llaman los líderes, por el pastor, ¿por qué no viniste? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? No. No hay casualidades, hay causalidades. Yo puedo ser un buen cristiano, pero no estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Ahora le voy a contar la partecita de la historia mía del balazo. Yo trabajaba en lo que es Hacienda acá. En Argentina se llama AFIP, Administradora de Fondos de Ingresos y Pensiones. Y yo trabajaba ahí, era investigador. Y trabajaba de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. A las 3:30 me iba a una oficina y hacía auditoría. ¿Cuál era mi objetivo? Ganar mi primer $1.000.000. Y el Señor me dijo, ¿qué? ¿Vos qué querés? Vení. Yo te voy a enseñar. 15 días estuve postrado en cama. En esos 15 días el Señor me habló muy fuerte. Con tal que tuve que renuncié a mi trabajo y seguí como contable, independiente. Pero nunca entendiendo por qué el Señor me había hecho esto. Y 8 años después el Señor me dijo, acá te quiero. ¿Saben? Mi experiencia es mi experiencia. La de ustedes es más importante porque es vuestra experiencia. Dios les quiere hablar a cada uno de vosotros. Y no sé lo que puede estar pasando por su mente en este momento. Dirán, este argentino aburrido. O quizás se están acordando de aquel que los traicionó. Saben, primero hay que perdonar para esperar la bendición de Dios. No significa que, ojo con esto, que eso dice, no, primero siembra para que después el Señor te bendiga. No. Es entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Es andar aunque no entendamos los caminos de Dios. Es caminar al lado de Él aún en las circunstancias. Dios quiere que primero perdonemos. Y cuando nosotros perdonamos, avanzamos. ¿Por qué? Porque centramos nuestra mente en lo que tenemos que hacer, en el objetivo de nuestra vida. Si no, pregúntenle a Caleb.
Caleb dijo, se empezaron a distribuir las tierras y Caleb dice, Josué, estoy acá. Dios, sí, pero vos sos grande. Grande. Si estoy vivo es porque Dios quiere que esté vivo o porque no llegó mi hora. Como me decía un amigo, dice, no te han caído ni en el cielo ni en el infierno. Dice, te han dejado acá en la tierra. Dios tiene un objetivo para tu vida. Los solteros y solteras piensan con quién se van a casar. Y se centran en eso. Y los padres nos ocupamos de nuestros hijos. Y Dios dice que debemos ocuparnos de nuestros hijos. Pero tenemos que entender que nuestros hijos son herencia de Jehová. Nos ocupamos de nuestros ingresos y sí, algo hay que vivir. O sea, yo no puedo decirle ir al panadero y decirle Dios se lo pague. Pero lo importante no tiene que ser nuestros ingresos, sino que nuestros ingresos no son nuestros. Quiero decirles algo, quiero arruinarle el fin de semana. El dinero que usted tiene, la casa, el coche, Dios lo ha puesto como mayordomo de eso. Y Dios nos llama a ser buenos administradores. También viene el boletín desafíos. Ahí, me encantó. Miren, primero, quiero decirles algo de todo corazón. Me emociona ver iglesias que entiendan la misión. Son una iglesia que apoya a las misiones. Pero entender la misión es Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último la tierra. Y la verdad, cuando vi la misión, lo que ustedes, dije yo, me pongo de pie y aplaudo. Pero el objetivo de nuestras vidas es honrar a Dios. ¿En dónde? En tiempos felices. Gracias, Señor, porque cobré el sueldo este mes. Mira, tengo todo acá, Señor. Gracias, sos muy bueno. Sí, pero cuando hay problemas financieros también tenemos que agradecer a Dios. Y dejarle a Él que Él haga y trabaje en nuestras vidas de acuerdo a lo que yo necesito. Señor, tengo esta circunstancia, estoy pasando por un momento difícil, estoy pasando por angustia. Quiero decirte que el Señor lo sabe. Entonces el desafío que yo os dejo esta mañana es que lo primero que tienes que pensar, que debemos pensar, es que Dios no nos abandona. Que Él está al lado nuestro. Fíjense en Pedro. Pedro le niega al Señor 3 veces. Perdón. Y Jesús, ¿cómo lo recibe? Cuando se encuentra de nuevo. Con un pescadito asado a la orilla del mar. Después habla con Pedro. Yo creo que el Señor tiene un humor significativo, ¿no? Porque alguien que le ha traicionado, que le ha mentido, le pregunta, ¿me amas? Oh, madre mía. Pero no me desvío. Dios no te abandona. Dios te cuida y te está preparando para algo más grande. ¿Saben? Si a José le hubieran contado el final de la historia, José hubiera actuado de igual manera como actuó, sin saber el final de la historia. Si yo fuera a rendir un examen, cuando iba a rendir a la universidad, y alguien me venía a decir, tranquilo, te van a poner un 8, ¿sabes? Pero cuando yo me presentaba delante del profesor, yo veía un 2 acá delante del profesor. Dios no te abandona.
Si no, pregúntenle a Noé. Empezó a llover, todo, muy linda la historia de Noé, hermosa, los animalitos de dos en dos, qué sé yo. Pero hay que estar adentro de la barca, ¿eh? Y que llovía. Tenía un amigo en la iglesia que tenía alguien recién entregado a Cristo, ¿no? Entonces él le dijo, bueno, léete los evangelios primero. Leyó los evangelios. Y dice, bueno, empezá por Génesis. Y lo llama un día y le dice, che, descubrí cuándo se inventó el arco iris. ¿Saben? Dios no nos olvida, Dios nos ama. Nadie sabe dónde Dios te va a llevar o qué quieres de tu vida. No, pero yo quiero estar en las altas, en la élite. No, Dios no te quiere llevar en la élite, Dios te quiere usar. Lo segundo, que ames a tu hermano. En esta iglesia no sucede. Yo no me he dicho nada. Pero yo conocía iglesias que eran así distribuidas, ¿no? Y cuando el hermano veía que el otro hermano estaba en la iglesia, él iba por un pasillo para encontrarse con el hermano. Pero cantaba, Dios ha sido bueno. Ama a tu hermano. Perdona. José no solamente perdonó, sino que dio. Bendijo. Al que no quieres, miren, id de a predicar el evangelio, ¿dónde? A Jerusalén, a Judea y a Samaria. ¿Saben que Samaria eran los enemigos? Hay que ir a predicarle a los enemigos, ¿no? Ajá. Nosotros en la misión tenemos una Armenia predicando en Turquía. Yo cuando la conocí le dije, vos estás re loca. ¿A dónde vas a ir? A Turquía. Y su apellido termina con Yan. O sea, más Armenia, imposible. Y ella me respondió, es que yo aprendí a perdonar. Dije yo, Señor, tac. Uy, perdón. Perdona a aquel que te ha hecho el mal. Y nunca dejemos de llevar las buenas nuevas. Quiero dejarles un último salmo. Porque qué mejor que empezar un mensaje de Dios con una palabra de Dios, pero terminar con una palabra de Dios. Dice Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí mi maldad, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Oramos? Padre Santo que estás en los cielos, gracias por tu amor. Gracias que por medio del Señor Jesucristo hoy tenemos la salvación. Gracias porque tú nos has perdonado a pesar de nuestras debilidades, de nuestros errores. Gracias, Señor, porque podemos
entrar a tu misma presencia. Gracias, Señor, porque tú nos has dado el ejemplo supremo de amor. Señor, enséñanos a caminar en esta tierra de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu amor. Que nuestro corazón sea puro delante de ti. Señor, gracias porque podemos decirte Padre. Gracias porque estábamos destituidos de la gloria tuya. Y el Señor Jesucristo nos llevó hasta tu misma presencia. Señor, que en esta mañana renovemos nuestros votos hacia ti, de pureza, de amor, de perdón. Enséñanos a perdonar. Y Señor, si hay alguien que no ha recibido a Jesucristo como su único Salvador, Señor, sigue golpeando la puerta como dice tu palabra. Señor, sabemos que tú quieres entrar y cenar con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor, porque tú eres un Dios de misericordia, porque tú eres un Dios justo. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos cómo debemos caminar por esta tierra. Señor, oramos agradecidos en el nombre de tu Hijo, aquel que nos salvó y nos perdonó. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Muchas gracias, muchas gracias. Pues muchas gracias a nuestro hermano por su testimonio también personal. Siempre a veces aprendemos también de testimonios. En la Biblia tenemos muchos testimonios de hombres y mujeres, pero qué bueno es también ver testimonios vivos, como Dios usa y transforma. Vamos a buscar una canción para seguir ahora nuestro culto.